partir del verso 6. El tema que vamos a ver hoy es un tema medular para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Para la familia, ¿verdad? En este caso, para la iglesia y su misión. Hemos estado hablando del libro de los Hechos, aunque se ha alargado y alguien, puede uno pensar, pastor, ya nos alargamos, pero creo que son temas de importancia para la misión que tenemos como iglesia, y la misión es predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con tu hermano que está a tu lado y dile: tienes una misión. ¿Cómo vas con esa misión? Amén. De predicar el evangelio. De manera que como cristianos, mis hermanos, debemos entender bien sobre el tema que hoy vamos a tocar. Y el tema que hoy vamos a tocar es la guía del Espíritu Santo. Repito, la guía del Espíritu Santo. Y vamos a leer nuestro texto, Hechos 16, del 6 al 10, que dice de la siguiente manera: y atravesando Pablo, Silas, recuerden que se está hablando de ellos, y Timoteo, y a la provincia de Galacia, ¿qué dice, hermano? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Amado Dios, gracias te damos. Te pido que nos guíes, Señor, con tu Santo Espíritu. Es precisamente tu Espíritu el que nos lleva a toda verdad, Señor. Y esa verdad que es depositada en nuestro corazón, ayúdanos a obedecerla. Que el propósito de la enseñanza el día de hoy, Señor, es llevarnos a obedecer la dirección que tú nos das, la guía de tu Santo Espíritu. Amado Dios, dame de nuevo y pon en el corazón de mis hermanos ese entendimiento, y de ese entendimiento a la obediencia, Señor, que en su corazón esté el deseo de obedecer la palabra que hoy tienes para ellos. Gracias te damos, Señor. Toma en control mi vida, mis palabras, mis emociones, de tal forma que seas tú, Señor, y no yo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. ¿Cuántos saben que hay recomendaciones cuando uno toma el deseo de salir de excursión con la familia? Se nos ocurre ir normalmente a veces a las montañas, a la selva o a algún destino salvaje. Pero, ¿qué creen? ¿Cuántos saben que es necesario llevar un acompañante, es decir, un guía? ¿Verdad? ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, él debe de conocer el lugar a la perfección. De lo contrario, pues es muy peligroso. Son lugares que si no se le conoce la ruta, mis hermanos, pues ni vas a llegar a donde tú querías, ni vas a llegar a tu destino, y ese día te la habrás pasado mal porque todo el mundo te estará buscando, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen, hermano? Pues así es en la vida cristiana. Diga conmigo: necesitamos un guía que nos lleve por el camino, mis hermanos, para llegar al final, a la meta,
que nos ha trazado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el guía, mis hermanos, de quien estoy hablando es el Espíritu Santo. Pero ese guía es durante toda nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo, hermano, se nos ha dado como promesa para estar con nosotros, para acompañarnos, para fortalecernos, para guardarnos en el camino. Así es que el Espíritu Santo, mis hermanos, es nuestro guía. ¿Cuántos dicen amén? Quien nos ayudará a enfrentar los desafíos que seguimos teniendo, decisiones que habremos de tomar y dificultades que se nos va a presentar. Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, tiene muchas funciones. Estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad. No solo el Espíritu Santo, hermano, reparte dones espirituales de acuerdo a su voluntad, como en 1 Corintios 12, del 7 al 11, ahí el apóstol Pablo habla de esos dones que hemos recibido. También el Espíritu Santo, mis hermanos, diga conmigo, nos consuela. Eso lo encuentras en Juan 14:6. El Espíritu Santo también nos enseña. Esto lo encuentras en Juan 14:26. Permanece en nosotros, mis hermanos, como un sello de promesa en nuestro corazón hasta el gran día que nos espera cuando Jesús regrese. ¿Cuántos están listos para su regreso? Eso lo encuentras en Efesios 1, verso 13, como en el capítulo 4, verso 30. Así es que el Espíritu Santo, mis hermanos, asume también el papel de guía y de consejero, guiándonos por el camino correcto en que debemos andar, revelándonos la verdad de Dios. Jesús, mi hermano, fue en quien habló de esa promesa de la guía del Espíritu Santo para los discípulos del primer siglo. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, verso 7. Aquí Jesús dice, habla de esta promesa de la guía del Espíritu Santo. Aparte que nos enseña, nos consuela, nos fortalece, el Espíritu Santo debe de ser nuestro guía por esta vida cristiana, hermano. Dice Jesús, pero yo os digo la verdad. Amén. Pero yo os digo la verdad. ¿Qué implica eso? Que Jesús nunca mentirá. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice, hermano? Él os guiará a toda la verdad. Es decir, que el Espíritu Santo, mis hermanos, hablará todo lo que el Padre ha dicho y a todo lo que Jesús dijo. De ahí el Espíritu Santo no va a decir más de lo que no tiene que decir. Porque Jesús, ¿cuántos recuerdan que en la cruz del Calvario dijo, consumado es, ya todo está escrito? Dice entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sigue diciendo el texto, mi hermano, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que, ¿qué, hermano? Habrán de venir. Qué importante es, mi hermano, que la iglesia, la cual hoy formamos tú y yo, la iglesia del siglo XXI, esté informada de todas las cosas que van a venir. Vienen sucesos cada día más complicados, más difíciles. Pero Jesús decía, yo os digo esto no para que se alarmen. Dígale al que está a su lado, no tienes por qué asustarte cuando se caigan las estrellas, hayan más terremotos, hayan más guerras. Dígale, no tienes por qué asustarte. Jesús decía, yo digo esto para que ustedes, ¿qué? Confíen en mí. Pero es en mí, es en mi guía. Yo me voy, pero les dejo mi Espíritu Santo. Ahora, la frase, hermano, él les guiará o los guiará. Este verbo guiar, mis hermanos, viene del griego jodegeo.
Me parece que así se pronuncia, jodegeo, que significa llevar hacia un lugar, significa conducir. Amén. En base a esta definición, mis hermanos, de que el Espíritu de verdad nos llevará, nos conducirá, nos guiará, concluimos entonces que el Espíritu Santo siempre debe de ser el que nos lleve, el que nos conduzca, y Él siempre nos llevará y nos conducirá, diga conmigo, a Dios. Repito, hermanos, siempre el Espíritu Santo nos va a guiar al cumplimiento de los planes y propósitos de Dios, no de los nuestros. Algo que debemos aprender es que también siempre, hermano, el Espíritu de verdad nos va a guiar hacia lo bueno. Dios nunca te va a llevar hacia lo malo. Siempre nos va a guiar a la armonía, nunca nos va a llevar a la división. Siempre nos llevará a la unidad. Siempre nos va a guiar hacia el orden. Diga conmigo, orden. Nunca el Espíritu Santo nos guiará al desorden, mis hermanos. Escuche, amado hermano, jamás el Espíritu Santo nos va a llevar lejos de Dios. Dígale al que está a su lado, jamás, hermano. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar lejos de Dios. Al contrario, mis hermanos, nos va a acercar a Él. Jamás el Espíritu Santo te va a desviar de la palabra de Dios que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo consiguiente, es imposible, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos desvíe de lo que Él mismo inspiró. Y inspiró a hombres, ¿verdad?, que escribieron las Escrituras. Así es que el día de hoy, mi hermano, fíjate que tú y yo debemos poner atención, porque hasta el día de hoy se sigue escuchando mucha confusión acerca del tema de la guía del Espíritu Santo entre nosotros como adultos, pero también entre nuestros jóvenes y adolescentes. Hay una gran confusión que está llevando a muchos adolescentes y jóvenes, papás incluso, a apartarse de Dios y a llevar vidas en desorden. ¿Y por qué hay confusión? Esta puede ser una pregunta. ¿Y por qué hay confusión? Bueno, por un lado, hermano, por los que abusan constantemente de los dones espirituales. Pero por otro lado están los que lo niegan que Dios sigue hablando, que sigue dirigiendo. Algunos llegan a decir que ya la existencia de los dones espirituales ya terminaron, ya su vigencia fue solamente hasta el proceso de la iglesia y su misión, los apóstoles. Entonces, mis hermanos, el abuso en cuanto a la guía del Espíritu Santo en el cristianismo, y déjame decirte algunas frases que han caído en extremos, y eso ha hecho que por un lado nieguen la guía del Espíritu Santo, pero por el otro lado se cae al fanatismo y a la religiosidad, desordenando la vida de la persona. Entonces, déjame decirte algunas frases. Por ejemplo, ¿ha escuchado frases como Dios me dijo? Creo que has de haber dicho, yo también digo eso. ¿O has escuchado Dios me habló? ¿Y cuántos saben que esa es una verdad? Dios sigue hablando. Pero algunos, mis hermanos, usan esta frase, ¿para qué? Para vivir y hacer las cosas a su manera. Y agreden a Dios, agreden sus escrituras, y lo más tremendo, se agreden a sí mismos. ¿Por qué? Por su estilo de vida. De manera, mis hermanos, que es un problema cuando no entendemos bien el tema, porque es un tema medular para nosotros los cristianos.
Por eso muchos, mis hermanos, cuando dicen, pues Dios a mí me dijo, pues a mí Dios me habló y a mí me dijo que tengo que hacer esto. Pero recuerda, el Espíritu Santo nunca lleva al desorden de la unidad, de la coinonía, de congregarte, de perseverar en la oración, nunca te apartará de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nunca te apartará de tu hermano. Al contrario, siempre te unirá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, también hay frases que dicen, para mí, para vivir y la verdad yo creo que solo tengo que orar. Bueno, sí, está bien. También hay frases como yo sentí del Espíritu. ¿Ha escuchado eso? Es que yo sentí del Espíritu. Ahora, claro que habla a nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Claro que el Espíritu nos habla. Hay frases también, es que Él me dio el medio para hacer esto. Bueno, excesos, mis hermanos, de estas expresiones que están en la Biblia han llevado a la iglesia a una confusión y error doctrinal. Son verdades, mis hermanos, pero al ser llevadas al extremo al ser llevadas al extremo, bueno, pues van a surgir consecuencias. ¿Cuáles? Somos arrastrados al error doctrinal. Tomamos textos fuera de su contexto y entonces esa persona pasará a una vida de fanatismo religioso y otros, hermano, incluso caen en herejías destructoras. Ahora, diga conmigo, sin embargo, el abuso del tema de la guía del Espíritu Santo, hermano, no anula que existe esta guía del Espíritu Santo en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque efectivamente, mis hermanos, el Espíritu Santo nos habla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, acá sí me creen. Bueno, gloria a Dios. Acá todavía no los escucho convencidos. Por ejemplo, vamos a Hebreos 3:7. Y mira lo que dice el autor a los Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿sí qué, hermano? Si oyeres hoy. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por todos los siglos? Es hoy y para siempre. Entonces, ¿quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice el verso 8. No endurezcáis vuestro corazón. Entonces, mis hermanos, ¿el Espíritu Santo habla? No, ¿el Espíritu Santo habla? Sí. Y ahorita, espérenme, ahorita vamos, porque precisamente por este asunto, pues la gente por eso dice, ya ve, a mí Dios me habló. Bueno, sí, pero hay que aprender más. Porque si me paso solamente a decir, pues Dios me habló, hermano, por eso, ¿por qué cree que esos Dios me habló surgieron los mormones? ¿Por qué cree que de esos de que Dios me habló surgieron los Pare de Sufrir? ¿Por qué cree que esos Dios me habló están la luz del mundo? Y etcétera, etcétera, hermano. Entonces, este tema es medular porque te corresponde a ti como padre, nos corresponde como congregantes, porque debemos cuidar nuestra vida como padres y debemos cuidar la vida de nuestros hijos por temas como estos. ¿Amén o no amén? ¿Sabes por qué? Porque he escuchado a muchos hijos de padres cristianos se me están acercando y bendigo a Dios, y no dudo que también a mi hermano José Luis y a mi hermano Saúl, que son maestros, incluso a mi hermana Rubí, pero eso lo digo al final. Pero tienen un deseo y veo que tienen hambre y sed de justicia, y el Señor me puso en mi corazón, prepara un seminario, prepáralos, porque estos jóvenes quieren servirme.
Y lo vamos a hacer, hermano. Pero debemos poner mucha atención para que nuestros jóvenes no se desvíen, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y entonces digan ellos: Dios me dijo, Dios me mostró. Y de repente, ¿dónde están? Pues ya se fueron, que dijo el Señor que se iba a ir a Japón. Entonces, mis hermanos, en Apocalipsis, el apóstol Juan dice lo siguiente en el capítulo 2, verso 29. Dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Pablo también dice en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hermanos, estos son los postreros tiempos, los últimos tiempos. ¿Sí lo sabías? Entonces, mis hermanos, ¿el Espíritu sigue hablando? Sí, claro que sí. Es verdad que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos pone un sentir, pero también nos puede alertar. Ahora, fíjate lo importante, mis hermanos, cuando estamos hablando del sentir, de la guía del Espíritu Santo. Si algo también hace el Espíritu Santo es que te alerta. Dígale al hermano que está a su lado: el Espíritu Santo te alerta. ¿Cuándo qué? Cuando puede venir un peligro a ti o a tus hijos, o incluso a un hermano de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios puede usar los medios que Él quiera, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Solamente que hay que hacer algo fundamental, que estudiar cómo guía el Espíritu Santo bajo ¿qué? El orden de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una de las preguntas, mis hermanos, que entran en primer lugar en esta mañana en relación a nuestro tema es: ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu Santo? A ver, voltee con el que está a su lado y dígale: ¿serás tú o seré yo? Bueno, ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Vaya conmigo a Romanos 8:14. Romanos 8:14, que dice lo siguiente: porque todos, ¿qué dice? Todos. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, mi hermano, la respuesta bien sencilla: ¿quiénes son guiados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los cristianos. Los cristianos. ¿Escuchó, mis hermanos? Ahora pregunto: ¿quién de aquí es cristiano? Tan poquito. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Gloria a Dios. Mire, ¿por qué pregunto esto? Porque uno cristiano no puede ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pablo le dice a los corintios que las cosas espirituales deben de discernirse espiritualmente. ¿Qué quiere decir? A través de su palabra, no a través solo de vivencias. Las vivencias que vivimos los cristianos, mis hermanos, son parte de nuestra vida cristiana, pero no deben de ser el fundamento para que tú sigas en el cristianismo. Tu fundamento principalmente deben de ser las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mire, un cristiano que ya recibió a Cristo, que ya fue bautizado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo está morando en él. Amén. Ya ven, nada más lo de aquí y de acá. El Espíritu Santo ya mora en ti, ya vive en ti, te ha sellado con su Santo Espíritu, has sido lleno del Espíritu, has sido bautizado con el Espíritu. Ahora eres un templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas a Dios, porque eso somos. Hechos capítulo 6, por favor, verso
3, desde el verso 2. Bueno, vamos a hablar desde el verso 1. Dice: y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿hubo qué? Problemas. La murmuración entra dentro de los problemas que pueden haber tanto en una familia normal como en la familia de la fe, si lo sabías. Pueden haber murmuraciones, pueden haber malos entendidos, pueden haber vistas de semáforo verde. ¿Alguien no sabe cuáles son esas vistas de semáforo verde? O de infrarrojo. Es que te ven desde arriba para abajo. Entonces, mira, hermano, ¿cuántos saben que en nuestros hogares surgen problemas? Bueno, escucha. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo problemas de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2: entonces los 12 convocaron a las multitudes de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3, este es mi punto. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, como hermano, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver mi texto con este párrafo del verso 3? Fíjate, hermano, que como cristianos que ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que nos ha sellado, que hemos sido bautizados y que somos templos del Espíritu Santo, hermano, si somos cristianos, tú y yo debemos ser varones y varonas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado un trabajo, que es lo que vamos a ver en este texto del apóstol Pablo, de Silas, y de Timoteo. Hombres que tenían que seguir cumpliendo la misión de Dios, pero que ellos tuvieron, mis hermanos, algo muy importante: poner atención a la voz de Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, la siguiente pregunta: ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Porque estos hombres, aunque eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les encargó, debían de ser hombres guiados por el Espíritu Santo. Ahora el papel le corresponde al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo. Recordemos que estuvimos hablando, mis hermanos, por 2 domingos. A mi esposa dio también el tema, y nuestro tema iba enfatizado directamente hacia la formación de qué y afirmación de nuestras generaciones. ¿Recuerdas? Hablábamos de nuestros hijos. Ellos necesitan ser afirmados, ser fortalecidos, pero ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para seguirlos afirmando en un mundo que nos los quiere quitar. Tus hijos tienen luchas y batallas, peleas. Por eso es que tomo estos versos para darle una aplicación hacia nuestros tiempos, mis hermanos, los tiempos actuales. Entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Bueno, mis hermanos, el Espíritu Santo nos guía, diga conmigo, conforme a la palabra de Dios, que ya está escrita. Amén. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, fundamentarte bien en este punto. Tú y yo necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la palabra escrita de Dios como fundamento, mis hermanos, porque es el único fundamento que el Espíritu Santo usa para guiarnos, para instruirnos, para convencernos, para dirigirnos, etcétera. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo también nos va a ayudar a sentir y a percibir.
Por eso es importante, hermano, estudiar la palabra de Dios, porque de eso se va a valer el Espíritu Santo, de lo que nosotros tenemos almacenado en nuestro corazón, la palabra de Dios. Y ahí, mis hermanos, la toma para Él entonces dirigirnos. Pero escuche, jamás el Espíritu Santo nos va a decir algo que contradice lo que Él mismo inspiró en las Escrituras. Lo vuelvo a repetir. Vas a escuchar cosas como, pues sí, lo dice la Biblia, pero yo también digo esto. Ay, perdón. Y sí los hay. Habrá gente que diga, pues sí dice la Biblia que yo debo de congregarme, de estar bajo autoridad, pero a mí Dios me dijo esto. Y anuncian por la radio, quédese en casa. Que me entendió, me entendió. Sigamos. El Espíritu Santo, mi hermano, nunca va a decir algo que no esté sustentado en la Biblia. Por ejemplo, yo recuerdo que una ocasión, yo antes daba clases, estábamos en un lugar en San Pedro, daba clases a X pastor, X iglesia, a sus hijos, y de repente vio en mi escritorio que tenía el diploma del instituto de teología que pasamos, y de repente lo ve y me dice, ay, está bonito, pero mira, y me enseña su diploma, más aparte su anillo. Y yo dije, ay, y me empieza a decir, no, mira, no, la verdad es que hice yo 3 institutos. Le dije, ay, gloria a Dios. Pero de repente me dice esto, mira, yo quiero decirte algo, pastor Ángel. Le digo, sí, adelante, dígame con confianza. Y me dice, es que mira, yo no le he dicho a la iglesia, pero fui al infierno. Ay. Yo le dije, ya está para allá, yo no quiero ir. Hermano, el Espíritu Santo nunca va a decir algo que no esté sustentado en la Biblia. Yo sé que no me vas a creer, me iba a decir. Y por dentro dije, amén, hermano. Yo ya venía con la instrucción bíblica. Entonces hay muchos creyentes, hermanos, que dicen, es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me llevó a la panza del infierno. Otros fueron a la pierna, otros fueron al muslo, y ya hay que esperar hasta cuando van al pie. Hermano, no hay sustento. ¿Sí? Lo que el Espíritu Santo, hermano, les reveló a los apóstoles es precisamente lo que está sustentado en las Escrituras. Cuando dicen amén, fue lo que ellos predicaron, y lo que ellos predicaron lo escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, que quedó registrado, y lo conocemos, esto que se llama, diga conmigo, la Biblia. La Biblia debe de ser tu sustento, para que cuando alguien llegue a tu casa y te diga que es hermano, que es ungido, no te dé la vuelta. De repente tu esposo o tu esposa no creyente va a decir, oye, ¿y esto qué es? Esto es raro. No, pero es que son tiempos nuevos de visiones. Sí, puede haber visiones si Dios quiere. Pueden haber sueños que Dios nos habla. Sí, pero todo eso es con un grandísimo equilibrio, con mucho cuidado en las Escrituras. Porque desgraciadamente por eso hay un lado extremoso que dice, solo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues claro, solo Escritura, amén. Yo comparto eso, solo la palabra de Dios. Pero también Dios, mis hermanos, va a usar medios para indicarnos y mostrarnos lo que el diablo está trabajando en contra de tu familia. También puede mostrarlo lo que tu carne puede hacer en contra de la palabra de Dios. En Hechos 2:42, mis hermanos, encontramos y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿por qué dice la doctrina de los apóstoles? Porque les había sido revelado a Pablo, a Pedro, a Juan, por el Espíritu Santo, que
la palabra que hoy tenemos escrita. Y claro, más escritores. La Biblia fue escrita por 40 autores en diferentes tiempos, hombres que no se conocieron personalmente. Amén. Ahora mira lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, verso 13, y les dijo que sobre todo, fíjense, sobre todo tomen la espada del Espíritu. Pregunto, ¿qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, ¿cómo vas con tu espada? No, pues la verdad nada más cuando vengo a la iglesia. Bueno, pastor, la verdad es que la dejé en mi Biblia. Cuando subes a los carros de los hermanos que te invitan y tienen su Biblia ahí atrás, ahí aventadita. Ajá. Hermano, fíjese que la espada ¿de quién es entonces? Del Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para decir que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios, perdón, es la espada del Espíritu, porque la palabra de Dios, ¿cuántos saben? Como dice el autor a los Hebreos 4:12, es una espada ¿de qué? De doble filo. ¿Qué más? Que penetra. ¿Y qué más? Y divide, discierne, ¿qué? Tus pensamientos. ¿Qué más? Tus acciones. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, algo muy importante aquí: si tú resistes a la palabra escrita, si no le crees, todavía te burlas de ella o eres indiferente, hermano, eso en la Biblia se considera un pecado muy grave. Y esto, hermano, fue algo que le sucedió a Israel. En cierta época, mis hermanos resistieron a la palabra inspirada por el Espíritu Santo, y Dios reprendió por medio de Jeremías, por medio del profeta Isaías. ¿Recuerdan a cómo Dios le habló a Jeremías? Si no mal recuerdo, en el capítulo 7, donde le dijo: no ores por este pueblo. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque se habían resistido a la palabra de Dios. Hermano, Dios a veces nos muestra a nosotros como pastores cuando alguien se resiste, y el Señor puede guiarme y dirigirme: deja un momento esta familia, no ores por ellos, yo voy a tratar con ellos. Dígale al que está a su lado: aleluya. Algunas veces han de decir: pues ¿qué ora el pastor? Que nos está pasando esto. No, pues ¿cómo crees que yo voy a estar orando y deseando un mal para ti? Pero Dios, mis hermanos, le habló al profeta Isaías, al profeta Jeremías, y les decía: este pueblo se ha endurecido, no quieren mi palabra. Hay hombres que usan la palabra de Dios para justificar su mala forma de vivir. Por ejemplo, los que viven juntos sin casarse, pero dicen: es que a mí Dios me dijo que no debo de casarme. Ah, Dios te dijo. Y en la Biblia dice que Dios bendice a quienes, marido y mujer, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, este pueblo se resistía a la palabra de Dios, y ¿qué cree? No solo la resistieron, sino que la desobedecían, la desecharon. Ahora, mis hermanos, además, vaya conmigo a Hechos 7:51. ¿Sabe qué hacía con los profetas que Dios les enviaba? Los apedreaban, los mataban. Entonces encontramos un ejemplo, y es el ejemplo de Esteban en Hechos 7:51. ¿Cuántos recuerdan a Esteban, que fue guiado por el Espíritu Santo para confrontar el corazón nuevamente, ahora de esta nueva generación de sacerdotes y del pueblo de Israel? Y les dice lo siguiente a este grupo de religiosos, y les dijo: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
Ahora ve el verso 54, dice: oyendo estas cosas, ¿qué hicieron, hermano? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿Contra quién? Contra él. Ahora vamos a ver una primera enseñanza aquí. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 16 nos enseña que él ya llevaba un equipo de trabajo. Y diga conmigo, es importante tener un equipo de trabajo. Es decir, hermanos en los que debes de confiar. ¿Amén o no amén? Diga conmigo, no debo de ser un cristiano solo. Yo no debo de ser una familia sola. Tengo que tener amigos y hermanos en la fe. No, pastor, es que el Espíritu Santo me guió y me dijo que no. No, el Espíritu Santo nunca te va a decir que no. A veces sí. Pero mira lo que dice Eclesiastés 4, 9 y 10. Mejores son dos que uno. O sea, no es bueno que una familia camine sola, porque la familia debe de ayudarse. ¿Cuántos dicen amén? Y más la familia de la fe. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Pablo, mi hermano, toma a Silas, toma a Timoteo y van a ser guiados por el Espíritu Santo para seguir cumpliendo su misión. ¿Cuántos dicen amén? Amados, Dios te está equipando con su palabra, pero así como Pablo toma a Silas, toma a Timoteo para continuar su viaje, tú no puedes caminar solo. Tú necesitas la iglesia que el Señor te ha dado. Yo sé que a veces, amén, yo sé que cuesta, pero haré una pregunta al aire. ¿Qué te causa oír o escuchar la palabra de Dios? Ya vimos que Pablo, Silas, Timoteo van hacia una dirección, pero vemos en el verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, pero antes de tocar esos puntos, continúo, mis hermanos, en Hechos capítulo 7, 51, donde este hombre de Dios le dijo al pueblo: no se resistan a la palabra de Dios, no la desobedezcan. Amados, el propósito de que tú vengas a esta iglesia es para que obedezcas lo que se te enseña. Si no obedecemos lo que se nos enseña, entonces solamente eres un oidor y no un hacedor. Por eso debes de poner mucha atención a lo que tú escuchas. Es cierto, mis hermanos, que encontramos a estos hombres donde Esteban, como así los profetas en el Antiguo Testamento, confrontaban al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se resistían, desobedecían, desechaban la palabra de Dios. ¿Cómo? Por su estilo de vida. El estilo de vida. El Señor nos enseña en Primera de Pedro, mis hermanos, no lo busquen, yo déjenmelo leer. En Primera de Pedro, capítulo 1, y nos dice cuál es nuestra función. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, y ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se verá revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no estoy aquí para forzarte, yo estoy aquí para enseñarte. Aunque no haya amén. He dicho, no es cierto. Ahora, mi hermano, veamos esta primera enseñanza entonces. Observamos
que estos hombres se consideraban religiosos y ellos decían: a nosotros nos guía sus tradiciones, su religión. Pero cuando les confronta y les dice: incircuncisos de corazón, ¿por qué? Porque, mírate, y de oídos, vosotros resistir siempre a la palabra, al Espíritu Santo. Por eso es que dije, voy a hacer una pregunta al aire: ¿qué te causa oír o escuchar la palabra de Dios? ¿Te causa paz? ¿Te causa gozo? ¿Te causa reflexión? ¿Te causa arrepentimiento de corazón? ¿Lo aceptas como una guía para formar tus próximas generaciones o simplemente te enojas? Dígale al que está a su lado: ¿ya te enojaste? Es que el pastor siempre nos juzga. No, yo no soy. ¿Sabes quién nos juzga? La palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque quiere sacar lo bueno que hay en tu corazón. Pero si hay algo malo, también lo va a sacar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, Santiago, vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, verso 19. Porque Santiago, el medio hermano de Jesús, judío, que él supo, él estaba dirigiendo la iglesia en Jerusalén a judíos que tenían bien enraizadas sus tradiciones, y Santiago los confronta. Hermano, hay mucho cristiano que tiene bien enraizadas su religión. Es que a mí, ¿qué me van a decir? Yo desde chiquito asistía y lo que me enseñaron yo me quedo, eso es mío. Bueno, espérame, pero ¿qué hay con tu crecimiento? ¿Y sabe cómo crecemos espiritualmente? Tu carácter. Tienes más convicciones por el futuro en Cristo. Tienes más convicciones para seguir edificando tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Santiago nos exhorta en este capítulo 1:19 y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, incluye mujer, sea pronta para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí dice así, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Qué dice ahora el verso 20? Léalo usted, yo no lo voy a leer. No obra la justicia de Dios. Ahora, entonces, otra pregunta, hermano: ¿cómo solucionas tus problemas y tus conflictos en tu hogar? Mira, el apóstol Pablo, mis hermanos, que toma a Silas y a Timoteo, si tú lees pasajes anteriores, textos anteriores, tú vas a encontrar que ellos, mis hermanos, normalmente, ¿sabes qué hacían? Se reunían y entraban en oración. Hechos 2:42, ¿qué hacían juntos? Perseveraban en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que les guiara el Espíritu Santo. Porque imagínate, hermano, ¿qué estaba pasando? La verdad es que mirando a algunos eruditos, algunos comentarios, ¿qué hay? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo, a Silas, a Timoteo y les dice: no van a entrar? ¿A dónde? ¿A qué ciudad, mis hermanos? ¿A qué ciudad, mis hermanos? Ahí está la primera. Dice: y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. Ahora, aquí hay algo muy importante: ¿cómo estamos solucionando tus problemas, tus conflictos en el hogar, en el trabajo, en la escuela? ¿Cómo instruimos? Hermano, pregunto, ¿con la palabra de Dios? ¿O con pláticas motivacionales? ¿O con terapeutas? ¿Cuántos tienen terapeutas? No me digan. No, pastor, es que yo no puedo controlarme, yo necesito que alguien me ayude. Bueno, espérame,
Pablo, Silas, Pedro, Bernabé, Felipe, ellos iban a Dios. Ellos doblaban sus rodillas. Ay, pastor, todo quiere solucionarlo con oración. Hermano, ¿qué más hay? ¿Recuerda esa enseñanza que dio nuestro pastor Chuy? ¿Qué dijo? Ora, eso es todo. Uy, tú, Santiago, ¿ah? ¿Sabes que a Santiago se le conocía como ese hombre, ese que ora, que se dice que Santiago, hermano, tenía las rodillas como de camello? ¿Sabe por qué? Llenas de callo, porque pasaba demasiado tiempo, ¿qué? Orando a Dios. Amados, ¿qué hacemos para arreglar conflictos en nuestro hogar? ¿Con la palabra de Dios o con pláticas motivacionales, con terapeutas, con libros mágicos de predicadores, verdad? Que te dicen los 5 pasos para solucionar este problema con tu hijo, los 5 pasos de la esposa, los 5 pasos. Oh, hermano, no, pon alabanzas para que haya ambiente. ¿Has escuchado eso? Yo sí. No, bueno, sí, pon la palabra. Pues vamos a leerla. No, tú nada más ábrela. Ella sale. Hermano, de verdad, no lo digo para que te rías, pero he estado en lugares donde así creen, porque así les enseñan. Hermano, otra pregunta: ¿cómo aconsejas y guías a los tuyos, a otros? ¿Con la palabra de Dios? Cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? Vámonos al doctor. O lo primero que hace, claro, o sea, sentido común. O sea, hay de situaciones a situaciones. Pero déjame decirte, un día, yo me acuerdo, estábamos con una familia, estaba su bebé, 2 años, y de repente el bebé, empezamos a platicar, estaba en su cuna, y se mueve tan fuerte que se va de frente el bebé y cae así, hermano, en el concreto. ¡Ah! Se oyó muy fuerte. Se asustaron los papás que no te imaginas. Y mi reacción, sinceramente, no lo estoy diciendo porque estemos aquí, pero mi primera reacción fue: déjame orar. Oramos por su cabecita, porque sabes que es muy frágil su cerebro, su cráneo. Y sabe, hermano, se empezó a calmar la nena, llevaron a la bebé al doctor. ¿Y qué cree que pasó? Bendito sea el Señor, no pasó nada. Cuando el Espíritu Santo nos guía, ¿cómo nos guía a solucionar nuestros problemas, mis hermanos? Por eso es que la primera pregunta que hice fue: ¿qué te causa oír la palabra de Dios? ¿Paz? ¿Gozo? Porque si es así, es la que tú debes de dirigir y usar para guiar los asuntos, mis hermanos, que nos competen en nuestro hogar. Jesús oraba por sus discípulos y dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos. ¿En qué sentido? En las formas y soluciones que tiene el mundo de salir de sus problemas, mis hermanos. ¿Y saben cuál es el sentido del hombre? Buscar al hombre para ayudar a resolver sus problemas. Tú y yo debemos aprender a ser hombres y mujeres que vamos a Dios. ¿Para qué? Para buscar la palabra de Dios, la guía de Dios, el consejo de Dios para los problemas que tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y no se los dejes a un psicólogo que él apenas si puede con los suyos. He dicho. Ahora, mis hermanos, hace un momento dije: ¿qué te causa la palabra? Paz, gozo, alegría, enojo. Ahora, el punto no es si te causa, qué te causa en sí mismo la palabra de Dios, sino si estás dispuesto a obedecerla. Ese es el punto. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que hoy estás escuchando? Bueno, gloria a Dios por los 10. ¿Cuántos fueron sanados cuando fueron a Jesús? ¿Cuántos fueron a pedir? Fíjense, fueron guiados por el Espíritu a ir ¿a quién? A Jesús, porque escucharon de Él. ¿Sí o no? Fueron a Jesús, y Jesús, ¿qué hizo? Los sanó. Pregunto, ¿cuántos regresaron a Jesús? Ya les dije. ¿Cuántos? 1.
Entonces, mis hermanos, lo que hoy nos confronta es que para que Pablo tuviera, hermano, ese oído agudo, es porque era un hombre pronto para escuchar la voz de Dios. Por eso pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios? Porque el propósito de enseñar la palabra de Dios es a obedecerla, mis hermanos. Por eso es que dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué? La palabra de Dios. Tardo. Esta es la palabra griega, bradis, que significa, mira, sé lento en tu reacción, pero sé pronto en tu acción. ¿Cuál? Escucha la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que obedezcas, no solo escuches. Alguien dijo, el oidor de los religiosos es el que escucha mucho, pero hace poco y termina haciendo nada. Pero el que realmente escucha la palabra de Dios es pronto para oír la palabra de Dios. ¿Y qué más? La pone por obra. Y número 2, la enseña al pueblo. Esdras capítulo 7, verso 10. Entonces Santiago dice, miren, sean lentos para hablar, sean prontos para ser dirigidos por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, mis hermanos. Miren lo que hacía Pablo en Colosenses, por favor vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Y Pablo dice qué hacía por los colosenses, mis hermanos. Pablo no solamente compartía la palabra de Dios, sino que él también oraba, mis hermanos, por la congregación para que ellos fueran guiados por el Espíritu a obedecer la palabra de Dios. Como padres, tú y yo, implica entonces, mis hermanos, que debemos obedecer la palabra de Dios y enseñarle a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus días se alarguen. ¿No hay aménes? Verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Voluntad de quién? De Dios. ¿Para quién? Para tu familia y para tus hijos. Si nosotros estamos preocupados por tus hijos, haz lo correcto. Ahora ocúpate. No solo preocúpate, ocúpate. Ahora, ok, ya tus hijos ya crecieron, ya se casaron. Ahora tú estás con tu esposa y el esposo. ¿Qué tienen que ser? Prontos para oír al Señor y obedecer al Señor. Ahora entiendes por qué a veces has tenido problemas difíciles en tu hogar, en la salud de tu casa. Porque a veces nos guiamos y le decimos, Señor, tú me comprendes. Tú sabes que por esto yo no puedo. Señor, tú sabes que tengo que trabajar. Señor, tú sabes que yo tengo que hacer esto. Y la verdad, perdóname. Pero de verdad, Señor, por el pescadito que un día voy a tu casa. Y déjame decirte que el Señor no escucha esa oración. El Señor, cuando habla de obediencia, habla de responsabilidad. Amados, no estamos aquí para condicionar a Dios cómo vamos a servirle. Alguien que ha aceptado el sacrificio de Cristo, ahora tomará su cruz y le seguirá. ¿Y sabe qué implica tomar tu cruz? Sacrificio, compromiso y una entrega desinteresada. Por eso es que Santiago dice, pronto, mis hermanos, ¿para qué? Para oír, tardos para hablar. Pero sean lentos, ¿para qué? Para airarse. Lentos en reaccionar. Así es que Santiago dice en el verso 19, tardos para hablar, tardos para airarse o dejarse llevar por la ira. Y hermano, ¿a poco esto no nos involucra a todos? Aquí hay dos extremos.
¿Cuál? Cuando a veces reaccionamos con ira y golpeamos y después instruimos, o gritamos y después instruimos, o simplemente hay otro extremo. ¿Cuál? El que dice, no pasa nada, déjalo, son jóvenes. Ay, ¿ya ven los dos extremos? Entonces el Señor quiere que nos equilibremos. Equilíbrate. Porque, hermano, Pablo dice en Efesios 4, airaos. Ahora, no es un permiso que nos enojemos. Lo que Pablo dice es, va a ser imposible, somos naturaleza humana, o sea, vamos a fallar, o te vas a enojar. Pero dice, ¿pero qué? No pequéis. Cuando tú estás siendo y atravesando situaciones difíciles, vas a escuchar la voz que te dice, detente, párate, no sigas así, no hables así. Pastor, ¿y si no escucho eso? Me preocupa. ¿Por qué? Porque no estás leyendo la palabra de Dios. No lees la palabra de Dios. Entonces, lo único que vas a escuchar es tu conciencia. ¿Y cuántos saben que dentro de esa conciencia está el Espíritu Santo? Y va a tocar tu espíritu, va a tocar tu mente y te va a decir, no es correcto. Pero cuando llega un momento que tú ya te desenfrenates, es que bueno, es hebreo popular. Cuando ya te desenfrenaste y estás las cosas haciéndola ya la haces, o sea, ya te descontrolaste y empezaste a hacerlas una y otra vez. Eso que Dios te dijo que no lo hiciera. Ahora, ¿por qué? Porque contristaste al Espíritu Santo, no escuchaste su guía. Entonces, ¿qué aprendemos rápidamente? Un principio que ya voy a terminar, me faltan 2 horas. Aprende a vencer la ira. No le digas, ahí te hablan, mi amor. No, agarra la Biblia, es nuestro espejo. Ahí te hablo, mi amor. Esta palabra ira es orge, y la idea, mis hermanos, es un sentimiento de indignación que causa enojo. Es decir, a alguien le puede causar ira, indignación, enojo cuando se le confronta a escuchar la palabra de Dios. Ahora, debes actuar de la siguiente manera. Número 1, ¿cómo, mis hermanos? ¿Cómo somos hombres y mujeres que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Déjame terminar Colosenses. Y dice, para que andéis, llenos de conocimiento de su voluntad, verso 9, sabiduría e inteligencia espiritual, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo oraba por quienes, por los colosenses, para que fueran ¿qué? Llenos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú escuches la voz de Dios a través de la palabra y te dirija cómo arreglar tus asuntos, cómo arreglar problemas financieros, cómo arreglar problemas del alma que atraviesa tu esposa, tu esposo y nuestros hijos. Ahora, mis hermanos, ¿cómo debe actuar alguien que es guiado por el Espíritu Santo? Un cristiano, número 1, debes estar dispuesto a oír antes que hablar. Debes estar dispuesto a oír antes que hablar. Un poquito, bueno, sigamos. Número 2, sé lento para hablar, primero para oír. Pastor, lo está repitiendo, no importa, quiero que se te grabe. Número 1, estar dispuesto a oír antes que hablar. Número 2, ser lentos para hablar, primero escucha. ¿Qué? La palabra de Dios. Y número 3, sé lento para enojarte. Y Pablo dice, desecha de ti el enojo, en Efesios capítulo 4, desecha de ti el enojo, la gritonería, la maldicencia, etcétera, etcétera. Si eres guiado por el Espíritu Santo, entonces no lo contristes. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Rechazando su guía, su dirección.
Entonces, ¿qué aprendemos aquí, hermano? Cualquier cosa que nos lleve al desorden o a la desobediencia o a lo que sea que transgreda la palabra de Dios, no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso nos debe de quedar bien claro. Amén, hermano. Mi amor, Dios me dijo que es tiempo que ya, pues ya busquemos, ya hagamos y ya esto. Cuando el esposo dice eso, pásalo por el filtro de la escritura. A ver, mi amor, pues deja que Dios me lo guíe, que Dios me lo diga, que Él me guíe. Ahora, mis hermanos, concluyo. El que aprende a oír, escucha con atención la guía del Espíritu Santo. Repito, hermano, el que aprende a oír, escucha con atención la palabra, la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Déjame darte un ejemplo rápidamente. Hechos 16:14. Los que recuerdan la enseñanza de mi esposa, ella habló de una mujer llamada Lidia. Ella fue guiada por el Espíritu, por lo que escuchaba. Y dice en la Nueva Versión Viva, dice esta traducción: una de ellas, refiriéndose a Lidia, era vendedora de púrpura en Tiatira y ya desde antes adoraba a Dios. Fíjese, hermano, cómo el Espíritu Santo la dirigía, aunque todavía ella no había aceptado el Evangelio. Pero el Espíritu Santo tiene una manera sobrenatural de trabajar con nosotros y de dirigirnos ¿a dónde? A Dios. Amado, el Espíritu Santo siempre te dirige a Dios, no apartarte de Dios. Si el esposo o la esposa, con todo respeto, una hermana, un hermano, un primo, un tío, Dios me dijo que hoy no vayas, Dios me dijo que ya no me dijo que ya no ores. Hermano, ¿qué tendrás que decirle? Mira, ¿qué hizo Lidia? Mientras Lidia escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ahora, mis hermanos, hubo una segunda vez que Dios le dice al apóstol Pablo: no vayan, ¿a dónde? A Asia, no vas a ir a esa dirección. Muchas veces Dios viene, te habla y te dice: no saques esto a crédito, no hagas esto, no muevas esto, no hagas esto, y tú dices: por fe. Ya quebrantaste un principio de la Biblia, ¿cuál? No te endeudes. Bueno, pastor, pero si puedo. Bueno, si puedes, si administraste, no lo hagas tampoco. ¿Por qué, pastor? Primero ve a Dios y dile: Señor, ¿esto lo necesito? La pregunta es: ¿compras las cosas porque las necesitas o porque quieres estar a la moda? Dios te va a dirigir y te va a decir: mira, hijo, yo conozco tu corazón y yo sé que ya fuiste a la casa de tu compañero, de un familiar, y viste 12K y tú viste 18K. Pues órale, quiero comprar la K. Hablo de calidad. O sea, ¿por qué lo hiciste? Y el Señor te dice: mira, te lleva a Santiago capítulo 4 y te dice: si hasta ahora no tienes lo que has pedido, es porque pides mal. Pides para tus deleites y sobre todo te meten problemas. ¿Por qué? Porque llega la mensualidad y ya no tienes, y empiezas: Señor, ahora ya no voy a la iglesia, porque ahora que yo ya empezaba a ir, me metes en problemas. Y el Señor te voltea y te lleva a Santiago capítulo 1 y te dice: yo no soy tentador del mal, es tu concupiscencia, es decir, tu deseo, tu vanidad. A mí no me metas. Tú te metiste en este asunto. ¿Por qué? Porque no aprendiste a dirigirte bajo mi guía. Hiciste lo que tú quisiste. Es que yo siento, es que yo creo, es que yo pensé. Hermano, incluso vemos cómo dice que la palabra de Dios tocó
el corazón de Lidia. Entonces, mis hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, la palabra tiene poder y tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? Y te transforma. El primer propósito de la guía del Espíritu Santo es transformarnos a la imagen de Cristo. La pregunta es, ¿estás dispuesto o no a escuchar la palabra de Dios para obedecer? Si vas a obedecer la palabra de Dios, serás bendecido, tú y tu casa y hasta 1000 generaciones tuyas. Esas son promesas de nuestro Dios. Dáselo fuerte porque el Señor se lo merece. Ya casi termino. Por favor, denme tiempo. Lo que pasa es que como hay doctrinas donde te enseñan, no, si se te cierra una puerta, tú abre otra. Reprende al diablo, ahí está metidote. Y ahí vas. Es cierto que el diablo estorba algunas veces, ¿sí o no? Y vemos en la Biblia cómo estorbaba. Y recuerdan a Pablo cómo le decía a la iglesia, oren por mí, porque Satanás está estorbando mi camino. Pero hermanos, no siempre es Satanás. Es Dios quien te está cerrando algunas puertas porque no quiere que te metas ahí. Te va a cerrar puertas con amigos que no son buena influencia para ti. Dios te va a cerrar. ¿Y ahora por qué no me habla el compadre? Y te viene el Señor y te dice, ¿por qué no es una buena influencia para ti? Estás viendo que tienes esa necesidad, tienes ese problema, esto y esto. No vas a salir. Y dices, no, y rompes, porque tú dices, no, es que yo quiero aferrarme. Y entonces por segunda vez, mis hermanos, dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Dígale al que está a su lado, si Dios te cierra, no te permite, no te sales con la tuya. En español, no te enojes. Al contrario, dile, Señor, ¿por qué me cerraste esto? Y entonces el Señor te llevará a Jeremías 33:3 y te dirá, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, tú no conoces el futuro. No, pero aguas con ese pero. Y a veces es duro. Hebreos 4:12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para dirigirnos. Alguien que quiere honrar a Dios y obedecerlo a Dios, escucha, mi hermano, siempre vas a pedir dirección a Dios para guiar tu hogar, tu familia, tu trabajo. Tu prosperidad espiritual está primero. Amén. Puedes oír todo lo que puede hacer la palabra de Dios. Mira lo que dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Esto es en la traducción lenguaje actual. Y penetra hasta lo más profundo de tu ser. Allí examina tus pensamientos, tus deseos, y dejen claro si son buenos o son malos. Entonces, mi hermano, el que aprende a oír, escucha con atención que el Espíritu Santo le habla por medio de la palabra de Dios. Y eso va a producir algo en ti, hermano. ¿Qué? Ser guiado por el Espíritu de Dios. Y ahora sí termino con este verso. Mira lo que dice. Verso 9. Y se mostró a Pablo, y se le mostró a Pablo, ¿por quién, hermano? El Espíritu Santo. ¿Qué? Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ¿qué? Ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, ¿qué? Nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ahora fíjate, hermano, cuando estás ocupado en nuestros asuntos humanos y cuando Dios te pone en un sueño a una familia, a un hermano, a un primo, y tú dices, no, yo reprendo eso, yo no creo en eso. Espérame, Dios nunca, hermano, para eso tiene su palabra, para hablarnos. ¿Cuántos dicen amén?
Pero hace un momento te dije que Dios va a usar los medios que Él quiera. ¿Cuántos recuerdan a la mula de Balaam? No estaba escuchando la guía del Espíritu, el Espíritu de Dios, y andaba por un mal camino. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué permitió, hermano? Dile al que está a su lado, imagínate tu gatito, tu perrito que te hable y que te diga, ¿y sigues? ¿Qué harías, hermano? Ay, pastor, no, yo no estoy diciendo que estés esperanzado. El pastor dijo que un día va a hablar mi gatito, mi perrito. No, hermano, quién sabe. Si sigues en algo que no debes estar, si Dios permitió que, dime una cosa, mira, de aquí no vamos a hacer ninguna doctrina, porque solamente hay un texto que habla de eso. Solamente hubo un asunto en esa situación. Pero ¿sabes cuál es la enseñanza ahí? No es que hablara la mula, hermano, sino que no es posible que es más entendido un animal que uno que tiene ¿qué? Razonamiento. ¿Cuántas veces le dices a Firulais, Firulais, órale, ven para acá? ¿Y qué hace Firulais? Pues eres su amo, ¿sí o no? ¿Qué hay con nosotros cuando el Señor te dice, oye, qué hay con esto que ya te pedí que lo quites? ¿Qué hay con esta actitud, con esa mala actitud? Oye, ¿qué hay con ese rencor que tienes? Ya te llegó hasta los huesos, porque incluso ya no te congregas. Incluso ya tu corazón está muy enojado. Entonces, mis hermanos, Dios, por medio de una visión, déjame decirte, ya estaban las escrituras, quizá no en su totalidad como las tenemos ahora, escritas como ahora tenemos una Biblia, con encabezados. Pero ¿qué cree? ¿Recuerdas que dice que perseveraban en qué? En la doctrina, ¿qué? De los apóstoles. Pero ¿por qué Dios quiso hablarle por medio de una visión? Porque Él es soberano. Y porque a veces Dios te va a hablar. Cuando ponga Dios a alguien en tu mente, no digas, ay, ¿qué estará haciendo este hermano? No. Dios está pidiendo que a lo mejor levantes una oración por él. Yo me acuerdo que un día el Señor me permitió, yo tuve un sueño, y en ese sueño yo vi a uno de mis seres queridos, estaba con otros seres queridos, pero este ser querido ya tiene como 28, 29 años, pero cuando yo me acercaba a él, lo veía no de 28 años, sino de 3 años. Y cuando estaba pequeñito, híjole, era bien curioso, todo bebé de pequeño, hermoso. Pero yo le extendía mis manos y le decía, ven, déjame abrazarte. Y volteaba a ese ser querido y me decía, ¿de verdad me quieres cargar? ¿De verdad me quieres? ¿Sabes? No, lo primero que dije, Señor, muéstrame, ¿está en pecado? No, hermano. Lo primero que hice es, Señor, yo te pido, si mi familiar tiene algo en su corazón contra mí, pero yo lo generé, y permíteme acercarme a él. Mira, hermano, yo no estoy diciendo que tengas esas vivencias para que entiendas lo que Dios te quiere decir. No, no, esto fue algo mío. Pero muchas veces Dios te ha hablado y te habla por sueños. Y Dios incluso ha usado gente que se acerca que ni conoces y te dicen palabras. La pregunta es, ¿cierras la puerta de tu corazón o abres a lo que Dios hoy te está mostrando? Pablo, hermano, Silas y Timoteo automáticamente entendieron que era el tiempo de predicar, de ir y hacer caso. Hermano, ¿cuántas veces Dios te ha hablado en algún tema que has venido y te ha hablado una vez y dices, oye, esto ya lo había escuchado? Bueno, si Dios te habló una vez,
Pon atención. Pero si vuelves a entender y Dios te escucha y te habla una segunda vez en algún punto, eso quiere decir que es sumamente importante. Pero si te vuelve a indicar por tercera vez, hermano, estás rebasando el límite. Hermano, algo aquí que la palabra sobresale es la palabra prohibir, que Dios le prohibió, y es muy importante. Esta palabra viene del griego kolio, que significa detener, prevenir. Y dice el diccionario que es una palabra ¿verdad? Por el Espíritu Santo puede usar de manera interna, y Él nos habla por hecho o internamente, es decir, algo externo o algo interno. Eso dice el diccionario que significa kolio, es prohibir, o sea, circunstancia alrededor que te cierra las puertas. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Significa también, hermano, que Dios te va a estorbar, te va a impedir, te va a enfrenar. Así es que Pablo y Silas y el Espíritu Santo, hermano, juntamente con Timoteo, ellos entendieron y no se opusieron a lo que Dios le prohibió. Ahora yo te pregunto, así como estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. ¿Cuántas veces, mi hermano, el Señor te ha hablado y te ha dicho: déjame guiar tu vida, yo quiero ser tu cabeza, tu cerebelo, el que te guía, el que te dirige? El Espíritu Santo, mi querido hermano, es un regalo que Dios nos dio. Y nos dio, mis hermanos, el regalo de su Santo Espíritu para dirigirnos, para pensar mucho en nosotros como matrimonio, pero también en nuestras generaciones. El Espíritu Santo te fue dado para que Él sea el consolador en momentos difíciles, mis hermanos. La pregunta es: ¿vamos a la palabra de Dios cuando estamos en momentos difíciles? Tú debes entender que Él es tu ayudador. Por eso Jesús dijo en Juan 14:16: yo rogaré al Padre y yo les dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, mi hermano, yo te voy a pedir que ores a Dios y que le digas: Señor, guíame con tu Santo Espíritu.